que después del rey de Salomón, debido al pecado que cometió, pues Dios dijo, voy a dividir tu reino, te voy a quitar, pero por amor a David no lo voy a hacer contigo, sino que va a ser con tu hijo. Claro, cuando pensamos en esto, pero bueno, si es Salomón, ¿por qué lo tiene que hacer con el hijo? Bueno, porque el hijo tampoco estaba fino. Aleluya. Y como el hijo no estaba fino, pues entonces trajo el juicio en los días de él. Pero también es importante observar en la Biblia, la palabra de Dios, que cuando uno comete el mal, cuando uno no obedece, no se somete, es altivo, entonces Dios no puede bendecir a esa persona. Y entonces encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 12, cuando es nombrado rey, y claro, el rey Salomón obtuvo muchas riquezas del pueblo, porque, como dice la palabra del Señor, bueno, oprimía, y era cuanto más oro y más plata, dice que la plata era como piedras en la época de Salomón. Entonces era un ritmo de vida que, bueno, Dios le había bendecido para que precisamente fundara la casa de Jehová y el palacio también, donde iban a gobernar él y los futuros reyes. Entonces digamos que Roboam quería que siguiera esa rebombancia, ¿no? Y claro, llegó un momento en que ya estaba todo construido y no era necesario en realidad. Estaba todo construido, la casa de Jehová estaba construido, la casa de Salomón también, los palacios, todas las cosas ya estaban hechas. Por lo tanto, no había necesidad entonces, después de la muerte de Salomón, de seguir con esos impuestos. Entonces cuando viene Roboam, pues viene el pueblo y ya sabemos todo lo que le dice, oye, aligera la carga. Porque tu padre, pues claro, había una necesidad, pero digamos ya no lo hay. No es que lo explique así, pero se sobreentiende, ¿no? Y Roboam les dice, bueno, pues mira, venid de aquí 3 días. Y entonces de aquí 3 días os daré una respuesta. Y esto lo dice aquí en el 12, en el 5 dice, y les dijo, idos de aquí y en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Ahora, tú fíjate aquí bien lo que dice, qué importante es. Dice, Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. O sea, durante el reino de Salomón, estos ancianos habían estado con él, le habían aconsejado a Salomón y le habían dirigido por el camino bueno hasta donde pudieron, porque luego sabemos que Salomón se torció y por eso vino el castigo a su hijo por causa de él, pero porque él también era un malandrín, ¿verdad? Entonces, qué importante es de que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, claro, vamos a Dios. Y Dios puede hablarnos también, pues, a través de personas que están consagradas a Dios, personas que tienen sabiduría. Dios puede hablarnos. Y cuando creemos que en realidad lo sabemos todo, pues ahí metemos la pata, ¿verdad? Yo por eso tengo temor siempre y le oro al Señor 200.000 veces que hasta que no me quede tranquilo, porque cuando vamos a hacer algo, pues la verdad, yo tengo temor de Dios, lo digo en el nombre de Cristo, tengo temor de Dios de meter la pata. Y le pido, Dios, ayúdame, por favor, dame sabiduría, si esto está bien, si esto está mal, ábreme la puerta, háblame, porque yo necesito, ¿verdad? Pero claro, aquí Roboam tenía a estos hombres, que eran hombres sabios. Todo el tiempo de Salomón, con la sabiduría que Dios había dado a Salomón, estos hombres habían aprendido. Y entonces le aconsejaron de una forma sabia, ¿verdad? Los ancianos le dicen en el versículo 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre.
Porque claro, nadie quiere estar con una persona mala. Si tú respondes ásperamente, ¿cómo va a querer que estén con él? Estaba portico chalado mío. Estaba chalado. ¿Verdad? Como ahora veremos. Entonces el consejo de los ancianos era completamente sabio, ¿verdad? Porque lo que está pidiendo es que les hablara al corazón, palabras amables, palabras buenas, y claro, lógicamente que luego lo cumplieran. Entonces el reino iba a ser afirmado. Claro, pero Roboam era egoísta. Entonces, en medio de estas palabras, él entiende que los ancianos lo que está diciendo es: oye, cede, no les cobres este impuesto a los políticos, afloja. Él entiende esto y eso no le gusta. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué egoísmo. Y a ver, Roboam, hijo mío, si ya no necesitas nada, ¿qué quieres? Entonces, claro, él necesitaba una excusa para hacer lo que él quería. Y era que siguieran pagando los impuestos, la gente estaba subyugada y ya no aguantaba, ¿verdad? Entonces aquí es donde dice, en el versículo 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. En otras palabras, a 4 niñatos que no sabían ni por dónde andaban. Y aparte que por la respuesta que dan, se nota que no era gente espiritual. Se nota que era gente que andaba peor que una piltrafa. Pero él es lo que él quería, ¿verdad? Es lo que él necesitaba. Él quería los dineros, hijo mío. Lo que pasa con los gobiernos de hoy día, que te quieren sangrar. A la mínima, ¿verdad? ¿Cuánta gente se tiene que marchar? Por ejemplo, los que hacen YouTube, se tienen que marchar a otros países porque les cobran un 40% de lo que ganan. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. O sea, una pasada. Y al que hace una empresa, si igualmente, o sea, hace una empresa, el 40%, como no te lo gastes, 40%. O sea, es una pasada, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que en esta época era peor todavía. Entonces, ¿qué les responden los jóvenes? Y les digo: ¿cómo conseguimos nosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo el yugo de tu padre sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, fíjate que utiliza la expresión, se habían criado con él, para hacer entender de que eran niñatos, que no se ven dónde tienen su mano derecha, pero es lo que él quería. Entonces le dicen: diles, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyeles algo y les hablarás, y así les hablarás: el menor de los lomos de mi padre, Dios mío, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Con una cabrica. ¿Cómo quería que este pueblo le siguiera diciendo estas palabras? Dios mío, de mi vida, de mi corazón, ¿verdad? Palabras ásperas, agrias. Y nos pasa a nosotros igual, porque claro, si alguien habla áspero, agrio, ¿qué pretendemos? Es igual cuando en un hogar, pues el matrimonio se lleva mal y él o ella tiene palabras agrias en el hogar. Claro, eso trae una confrontación, ¿verdad? Y aquí, claro, era mucho más todavía, porque era un pueblo que había sido subyugado y no tenían por qué aguantar todo aquello. ¿Qué le ocurre? Que entonces, claro, el pueblo dice: señores, vámonos, no tenemos que ver nada con la casa de David. Se acabó la historia. Se dividen, y entonces Jeroboam, al cual Dios había profetizado antes de que Salomón muriera por medio del profeta, y le dijo: por haber pecado Salomón, te voy a dar a ti 10 tribus de Israel. Entonces ahí él se pronunció como rey de las 10 tribus y se apartaron. Ahora, fijaros bien, la intención de Roboam, rey de todos los males, era amor al dinero, ¿verdad? Que cuando ya se divide el reino, ¿y qué es lo que hace? Pues lo des en la casa y va a ver que coge
y manda al cobrador de impuestos. Dios mío, pobre tico mío. O sea, le ha dicho que se ha dividido y él va a cobrar los impuestos. ¿Qué hacen los que se han dividido? Cuando va a cobrar los impuestos lo apedrean y lo matan. Eran los dineros, hijo. Padre Santo. Por los dineros. Vamos, cógelo a robarete. Perdóname, padre. Eran los dineros que quería. El que estaba buscando una ruina, ¿verdad? En vez de traer paz. Lo apedrearon por ti y lo mataron. Y a partir de ahí, pues claro, sucedió después que Jeroboam pues trajo también más ruina porque no quería que los que él se había llevado se volvieran para ir con Judá de nuevo. Entonces, por una parte tenemos Roboam, que es un egoísta avaricioso, que quiere el dinero, y tenemos a Jeroboam, que quiere el reino, quiere el poder. Y por el poder está dispuesto a hacer todo lo malo. Y entonces los llevó tras dioses paganos, ¿verdad? Fundando en cada esquina altares, que precisamente el Bacari suelto en Israel hizo vídeos acerca de Betel, cuando ese altar que está en Israel todavía, y lo llevó allí, el altar que hizo el Jeroboam que estaba peor que Roboam todavía. Así que qué tremendo es el ver como cuando uno se desvía, cómo no le circula bien la mente. En vez de andar en humildad, en sencillez de corazón, traer paz, lo que trae es todo lo contrario. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros. Amén. Para que seamos sabios en todo tiempo, en todo momento, en saber cómo manejar nuestro hogar, saber cómo manejar pues entre nosotros en la iglesia, cuando aún estamos los que están en el trabajo, saber manejarnos siempre para que la gente con nosotros esté en paz, ¿verdad? Y podamos dar testimonio de su presencia. Entonces, bueno, luego leyendo más adelante nos damos cuenta que por las cosas que se habla y se dice y de la forma que murió, no reinó muchos años, pues que no caminó bien delante del Señor. Y el hecho de que no caminó bien fue debido a que su padre Salomón se había desviado, ¿verdad? Y había dejado los ídolos en los lugares altos, a Asera y a otros dioses que las mujeres con quien él se casó adoraban, y él se inclinó. Entonces toda esa maldad vino consecuencia de Salomón y que dura hasta el día de hoy. Dura hasta el día de hoy. Porque cuando ves el judaísmo, ves que tiene muchas cosas que provienen de ahí y históricamente está probado, ¿no? Qué triste. Así que el Señor nos ayude a nosotros siempre a mirar, a andar rectamente, a aceptar el consejo de la palabra del Señor, también a aceptar el consejo de aquellos que saben más que nosotros, ¿verdad? Porque es importante, los que llevan trayectoria, pues conocen, saben, y es muy importante. Amén. Amén. Amén.